Buenos días y muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental en vivo. Soy Jimmy Carrillo. Hace algunos días se celebró el Día Mundial de los Océanos, lo que se transforma en estos días en la Semana de los Océanos. Los océanos son espacios que albergan una gran variedad de especies, pero sobre todo son fuente de vida y de desarrollo. Allí están muchos de los principales alimentos de gran número de peruanos, pero sobre todo allí está el futuro. El futuro está ligado al mar. Esto pese a que muchas veces vivimos de espalda a él. Hoy tenemos a dos invitados para poder hablar de mar, de océanos. Joana Alfaro, que es bióloga y presidenta de la organización Prodelfinus, nos acompaña, y Bruno Monteferri, que es director de dos iniciativas, Gobernanza Marina y Conservamos por Naturaleza en la SPDA. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias a ti, Jimmy, por la invitación. Gracias. Desde ya ustedes pueden hacer sus preguntas a través de redes sociales. Ellos responderán a sus interrogantes. Entonces vamos a comenzar con esta entrevista y comenzaré contigo, Joana. Si tuvieras que nombrar dos retos relacionados a la protección de nuestro mar, ¿cuáles destacarías? Es una pregunta un poco como para abrir el panorama y la conversación. Ya, gracias por la pregunta. Tal vez lo que podría combinar esta pregunta en dos polos, ¿no? Como un reto grande que yo veo es la labor del gobierno en los temas de fiscalización, de dar normas o reajustar normas necesarias para el manejo de recursos hidrobiológicos, por ejemplo, en el lado de pesca, o de protección, ahora que vamos a hablar un poco de protección de los océanos también, pero también esta interfase que se da con la sociedad civil, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos cierto interés por los océanos, algunos más que otros. En el caso de la gente que trabaja en conservación o en el campo marino en general, se tiene un interés aún un poco mayor. Entonces, esa interfase o esa interacción entre gobierno y sociedad civil, gobierno y ciudadano de a pie, ¿cómo se da? Ese es el gran reto que yo veo. A los que nos gusta el mar o tenemos una pasión por el mar, queremos hacer más por él, ¿no? Lo hacemos por redes, es una forma, pero queremos tener un poco que esa voz nuestra se escuche por la parte de las autoridades. Y eso a veces no es fácil, hay que buscar los canales adecuados. Entonces, esta forma como trabajar con el gobierno puede ser un gran reto, pero creo que es un reto que es alcanzable. Ahora hay varias iniciativas por parte de la SPDA, de otras ONGs también, en poder establecer estos canales. Y es ahí donde los ciudadanos tenemos que estar pendientes en cómo aportar, ¿no? Ya sea con acciones simples o con acciones un poquito más elaboradas. Ese es uno de los retos que veo. Y otro es un reto actual, que es lo que estamos viviendo todos con el tema de COVID. Y hablábamos un poquito de los grandes cambios, ¿no? Siempre hemos visto cambios, creo que en las sociedades, pero no en un periodo de tiempo tan corto. Y eso ha ocasionado un desbalance, digamos, ¿no? En los últimos 3 meses. Y es un reto grande que tenemos que tomar, apechugar todos los ciudadanos, ¿no? No solamente el gobierno, pero también los ciudadanos de pie. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos cambios se conviertan en oportunidades, tal vez, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta y cómo apoyar a los sectores que han sido más afectados, ¿no? En el caso de pesca, por ejemplo, pesca artesanal es uno de los que estamos observando bastantes cambios y esperemos que podamos aportar todos, ¿no? Para que se estabilice, se mejore y trabaje un poquito más en el campo de sostenibilidad. Perfecto, gracias, Joana. Bruno, continuamos contigo. La pregunta está ahí, es si tuvieras que destacar dos retos para el futuro en torno a nuestro mar,
¿cuáles serían esos retos? Mira, son varios los retos. Yo voy a voy a plantearte tres para que haya una yapa. El primero es el tema de ordenar el espacio. El segundo tiene que ver con la pesca sostenible. Y el tercero con reducir la contaminación marina para que haya una mejor calidad en los océanos y las costas. El primero, ordenar el espacio. Yo creo que ahora que hemos estado casi 100 días, muchas familias metidos en una casa, lo primero que ha tenido que haber es un ordenamiento de la sala, ¿no? De los sitios de trabajo. Lo mismo pasa a una escala mucho más grande en el mar, ¿no? Tenemos que establecer zonas en las cuales hay una prioridad para ciertos usos. Y lo que ha pasado históricamente es que el sector pesquero y la Marina de Guerra han tenido un mayor protagonismo en cómo se gestiona el ámbito marino en el Perú. Pero como han pasado los años, ha comenzado a entrar con más fuerza un uso público de recreación, ha entrado más fuerza el turismo, ¿no? Hace 20 años no había una industria, por ejemplo, observación de ballenas en el norte del Perú, ahora sí la hay. Hace 40 años solamente había exploración petrolera en el norte del Perú, ahora más bien hay lotes de hidrocarburos casi por toda la costa. Hay mayor cantidad de desembarcaderos pesqueros artesanales, mayor cantidad de puertos, ¿no? Entonces, el tener un espacio ordenado y que hay una política de definir qué usos son prioritarios, ayuda a que haya menos conflictos. Porque de lo contrario, lo que pasa es que vienen inversionistas, o viene un municipio, o viene alguna entidad del Estado, y plantea su prioridad, pero que no es compatible con otros usos. Por ejemplo, es compatible una concesión acuícola con un lugar donde hay un efluente que va a generar contaminación, no le va a permitir que pueda exportar esos productos acuícolas. Es compatible un sitio donde la gente practica surf con un terminal de cruceros a 400 metros de distancia donde la gente practica surf, para mí no sería lo idóneo, que es algo que se quiere plantear en la Costa Verde, ¿no? Entonces, el ordenamiento del espacio es crítico. El segundo tema es la pesca sostenible, ¿no? El Perú es también un país pesquero y acaba de sacar la FAO este estudio conocido, que es el estudio SOFIA, que analiza un poco el estado de la acuicultura y la pesca a nivel mundial. El 8% de todas las capturas de pesca marina, para quienes no lo saben, en todo el mundo vienen del Perú. 1% sería lo que se captura en el Perú si es que se excluye la anchoveta, ¿no? Entonces, eso también muestra por qué las regulaciones y ordenamiento en el Perú han estado muy enfocadas en anchoveta. Entonces, yo creo que ahorita uno de los grandes retos es comenzar a aplicar más regulaciones y más ordenamiento a otras especies que no son solamente la anchoveta. Y que es algo que ya se ha empezado, pero tiene que catalizarse, tiene que hacerse con mucho más fuerza. Y en el tema de contaminación marina, que es para mí este otro reto grande que tenemos, la contaminación marina viene de diferentes fuentes, ¿no? Tenemos efluentes domésticos, ¿no? Desagües de las casas, agrícolas, industriales, algunos van al mar, otros van al río que terminan en el mar. Tenemos residuos sólidos, desde escombreras a la basura que una persona tira cuando va a la playa, o de repente embarcaciones pesqueras que no manejan bien la basura, ¿no? Entonces, ahí hay un tema mucho más grande que implica un trabajo articulado desde el Ministerio del Ambiente o como ente rector vinculado a temas de gestión de residuos sólidos, pero con un fuerte protagonismo de los alcaldes y también de la ciudadanía para hacer que esos lugares de donde viene esta contaminación pueda parar de una manera paulatina y urgente. Bien, muchas gracias, Bruno. Hay varios puntos ahí sobre los cuales vamos a regresar más adelante. Joana, entre las especies que has estudiado están los tiburones. Según un reciente informe, hay un problema con la cifra de pesca incidental que pone en peligro a 3 especies de tiburón en el Perú. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este tipo de pesca y por qué es necesario tener las cifras claras para asegurar la protección de especies como los tiburones? Sí, claro, es una buena pregunta. En el Perú hay pesquerías legales para tiburones, ¿no? Hay medidas que el gobierno ha dado para proteger estas pesquerías. Por ejemplo, la talla mínima, pero no de las 100 especies de rayas y de tiburones que son como primos hermanos que forman el grupo de lasmobranquios. Son muy pocas las que tienen estas tallas mínimas. Entonces, el resto de las especies, que es un 90% tal vez, carece de estas medidas. Entonces, tenemos que trabajar
para que toda la pesquería de tiburones sea un poco mejor regulada. Pero siempre van a haber las pesquerías de aquellas especies que no se recomienda capturar. Y no se recomiendan porque están en peligro crítico o amenazadas, o por ejemplo porque son de muy poca distribución en la costa o solamente se les encuentra en el Perú. Entonces hay algunas especies que requieren mucho más cuidado. Dentro de ellas están algunas especies que son las CITES, por las cuales la Convención CITES lo que trata es de regular que el comercio al exterior de exportación sea controlado. Y para esto, en este grupo están los tiburones martillos, los tiburones zorros, mantarrayas también, móbulas, y un par de otras más que son menos comunes. El problema es que a veces no tenemos cómo certificar qué especies están exportando. Y eso es un tema bastante delicado que se tiene que seguir trabajando en cómo llegar a este control máximo. Implementar sistemas de trazabilidad ayudarían muchísimo a poder llevar el control mejor sobre estas especies y que a la vez también ayudan al país a cumplir con estos tratados que como gobierno firmamos, apoyamos, pero a veces no llegamos a cumplir. Entonces, dentro de los tiburones, para tener en cuenta que hay algunas especies que están reguladas, que no deberían capturarse o que deberían controlarse mejor, y otras de que sí se pueden comercializar. Y otro tema que hay un poquito de desconexión todavía es de las especies que llegamos a comer nosotros, ¿no? Como te decía, Jimmy, hay especies que sí se pueden comercializar, pero que a veces tienen vedas. Un ejemplo es el tiburón martillo, ¿no? El tiburón martillo entra en veda en algunos meses del año, pero hay estudios que muestran de que, aunque sea durante esas vedas, todavía se encuentran en restaurantes siendo comercializados. Y es algo que también un buen sistema de trazabilidad y de control o fiscalización podrían reducir, ¿no? Nadie quiere comer un ceviche de mero, pedirse un ceviche de mero en un restaurante, pero que te den al final un ceviche de otra especie que no es de un toyo, por ejemplo, que es una especie que muchas personas tenemos una afinidad, ¿no? Como son tiburones. Entonces, en el Perú somos muy afortunados, tenemos casi 100 especies, pero no tenemos un buen control sobre cómo proteger a todas estas especies. Y solamente una repregunta rápida, ¿ese control de quién depende? ¿De Produce? Sí, el control, mayormente los temas de fiscalización los ve Produce, ¿no? Produce y en algunos casos puede verlo los gobiernos regionales, pero todavía no se implementa bien o no tienen toda la capacidad para hacerlo, ¿no? Que esperamos que eso sea algo que vaya cambiando en los próximos años, si no ya de forma inmediata, ¿no? Gracias. Ahí hay varios temas de regulación que están seguramente dando vueltas, Bruno. Y bueno, sabemos que existen distintas regulaciones que se aplican a las actividades que se realizan en el mar peruano, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es la principal problemática que se afronta en torno a regulación en el mar? Son varias, tiburones. ¿no? Perdón, sí. Sí, Bruno, dale. Sí, no, entiendo que es más sobre la pesca en general, ¿no? Y el mar peruano. Yo lo que plantearía es esta crisis, a la hora que se ha necesitado poder otorgar bonos a pescadores artesanales, lo que ha demostrado es las falencias que ha habido con el proceso de formalización y de tener a los pescadores en registros actualizados y debidamente formalizados. Entonces, el tema de formalización es algo que se ha venido trabajando con mucha fuerza. Han habido varios procesos de formalización en los últimos años, pero todavía no se ha consolidado ese sistema y es crítico que se siga avanzando en eso.
y a veces tiene que ver con que se dan normas, pero no llegan a comunicarse o implementarse de manera adecuada en campo. Para un pescador artesanal, por ejemplo, el tener que dejar un día de trabajo, tener que ir a la capital, o tener que ir en algunos casos los requisitos son ir a una clínica, o después pasar, si eres una OSPA, a un registros públicos, hacen de que decidan no ir a hacer ese trámite, además de las observaciones que pueden tener. Entonces, es necesario, creo, que el Estado llegue a las caletas para poder completar ese proceso de formalización y también revisar que hubo embarcaciones que se formalizaron, pero que al final hay indicios de que se han duplicado matrículas y cosas por el estilo, y el PRODUCE tenía la responsabilidad, junto con los gobiernos regionales, de hacer la fiscalización posterior. Es decir, aquellas embarcaciones que fueron formalizadas debieron luego hacer supervisiones aleatorias para ver si en realidad cumplían con los documentos que presentaron en estos sistemas en línea para formalizarse. Entonces, es crítico que se consolide esos procesos de formalización y que se lleve a cabo esta fiscalización posterior que está pendiente. El segundo tema que para mí es urgente y crítico es el de la zonificación, digamos, o clasificación adecuada de lo que se puede y no se puede hacer dentro de las 5 millas. La clasificación de quién es un pescador artesanal y quién no es un pescador artesanal. Porque lo que ocurrió en el Perú hace muchos años fue que se estableció esta zona de reserva pesquera exclusiva para pescadores artesanales, que son las primeras 5 millas, pero en esas 5 millas compiten embarcaciones que pueden ser desde un caballito de totora, que usa una pinta y que de repente después de su faena de pesca trae 10 a 20 kilos de pescado a la costa y para su familia y para el comercio, con una embarcación que de repente usa cerco para consumo humano directo, que trae más bien 10 a 15 toneladas de pescado, ¿no? Entonces, tienes a 2 personas que se dedican a extraer recursos compitiendo en una situación de desigualdad. Y creo que es momento de que eso sea sincerado. Los pescadores artesanales del Perú lo han pedido varias veces. En Chile y en Ecuador tenemos sistemas en los cuales se ha establecido, por ejemplo, una primera milla, que es, solo se permiten lo que podrían ser denominados artes de pesca menores, que tienen muy poco impacto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo en ese sentido debería de ver también Perú, y también pensar que aquellos artes y métodos de pesca, como por ejemplo el cerco para consumo no directo, que utiliza procesos mecanizados y no solamente manuales, deberían de salir esas primeras millas de la costa para poder dar prioridad a esos artes que tienen menos impacto y de los cuales depende una gran cantidad de la población, ¿no? Gracias, Bruno. Joana, Prodelfinos está enfocado en el estudio de especies de nuestro mar, de diversas especies. ¿Puedes contarnos más sobre investigaciones que estén realizando recientemente en torno a especies que viven en las profundidades del mar? Sí, bueno, una de las ramas fuertes que trabajamos en Prodelfinos es el tema de investigación. Y creo que vale la pena resaltar que en el Perú hay muchos trabajos, hay muchos estudios, pero que no llegan a publicarse en forma científica, ¿no? Entonces, si bien estos trabajos son muy valiosos, creo que catapultarlos o subirlos un poquito el perfil del trabajo a que sea compartido por la comunidad científica es muy importante. Lo vemos ahora con todo el tema de COVID, que sin ciencia no podemos tomar decisiones acertadas. Entonces, creo que la parte de investigación es uno de los aportes que podemos colaborar más desde Prodelfinos. Por muchos años hemos trabajado en determinar las especies que se capturan en forma incidental en artes de pesca artesanales, como en la interacción con tortugas, con mamíferos marinos como delfines o ballenas. Pero luego de eso hemos pasado a una etapa de, bueno, ya sabemos cuál es el problema, cómo podemos solucionarlo. Y hemos tratado una serie de herramientas tecnológicas, el perrito, hemos tratado una serie de herramientas tecnológicas para poder reducir este impacto, ¿no? Y que las operaciones de pesca sean más sostenibles, más, que faciliten el trabajo del pescador y que al mismo tiempo la fauna
marina no sea afectada. Entonces, eso sí, ese es el corazón tal vez del trabajo nuestro en investigación y por el que seguimos apostando, ¿no? Ahora hemos hecho un poco, estamos tratando de ver cosas más netamente de pesca y qué tecnologías podríamos aportar o probar para decirles luego a la comunidad, al gobierno y a los pescadores en particular, qué herramientas pueden ellos usar para seguir pescando en forma más limpia, más selectiva y sin impacto al medio marino, a la fauna marina en general y a los ecosistemas en general, ¿no? Perfecto, gracias, Joana, por el aporte. Bruno, para que el público no se quede solo con la preocupación en torno a los retos que se afrontan, que son varios, yo lo que quiero conversar contigo es, sé que existen diversas iniciativas que están protegiendo el mar en diferentes ámbitos. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de rompientes. Quiero que me hables de eso. Y también quiero que me hables de la campaña Hazla por tu ola, que promueve el registro de la protección de olas. ¿Qué beneficios trae esta protección individual a las olas? Sí, mira, ahorita vivimos en un país en el que la mayor cantidad de la gente vive en la costa, ¿no? 70% de la población vive en la costa, más o menos, y tenemos este espacio frente a nosotros, que es el mar, que son las playas, que nos permiten conectarnos, yo creo, de manera positiva con el mar. Y hay varios estudios ya científicos que lo que plantean es que si tú tienes relaciones positivas con el mar, hay mayor disposición de esa persona para poder involucrarse en acciones de cuidado, de sensibilización y de tener acciones que generen menos impacto en este espacio, ¿no? Entonces, nosotros lo que comenzamos a hacer es trabajar con diferentes grupos. Uno de estos son los grupos de tablistas, bodyboarders, personas que utilizan el mar para temas de recreación. Y como no había, además, un ordenamiento dado para proteger esos espacios públicos, para la recreación, en general no hay una, desde los temas de gestión del territorio, no hay una medida que diga estas áreas son priorizadas para espacios públicos. Lo que se hizo fue trabajar con una ley que es bastante única, que el Perú tiene, que se llama la Ley de Rompientes, y que permitió establecer que aquellas olas que son posiblemente usadas para correr, para surfear, eran protegidas siempre y cuando estén en un registro que maneja la Marina. Así que lo que hemos hecho ha sido involucrar a más de 1000 personas, varias empresas, para poder hacer esos expedientes técnicos que justifiquen que ahí hay una ola. Hasta ahora se han protegido 33 lugares. Eso implica que sobre los lugares, esos polígonos que al final se demuestra que en ese lugar hay una ola, la Marina de Guerra ya no puede otorgar otro derecho de uso, como podría ser un derecho de uso para hacer un puerto o poner tuberías submarinas que generen una intervención y que puedan ser además riesgosas, ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo es muy bueno. Deberíamos de ver, no solamente a nivel de costa, sino a nivel del Perú, cuáles son esos espacios donde la gente realiza actividades en la naturaleza, deportes basados en la naturaleza, y darles un nivel de protección, porque tenemos una figura que son las áreas protegidas, pero ese no es su fin. Yo creo que acá de repente tenemos que pensar en que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud incluso establezca alguna medida por la cual se protejan lugares que son de importancia para ese contacto con la naturaleza por los impactos positivos que tengas. O que el Ministerio de Turismo establezca algunas medidas para que aquellos lugares que son importantísimos para el turismo de aventura también tengan una prioridad y se mantengan de tal forma, ¿no? Entonces yo creo que lo que da Hazla por tu ola es un ejemplo de cómo una comunidad puede unirse utilizando intereses comunes y lleguen a promover un cambio normativo que permite darle un uso priorizado a ese espacio, y creo que ahora lo que toca es expandirlo, ¿no? Bien, gracias. Vamos a pasar a ver algunas preguntas que están haciendo ya en redes sociales. Acá tengo una pregunta que es bien, digamos, coyuntural, interesante para ti, Joana. A ver, miren, ¿a qué se debió el avistamiento de delfines en las playas de Chorrillos y Miraflores cuando comenzó el aislamiento social? ¿Esto se debió, es la pregunta, a la ausencia de bañistas o hay algún otro factor? ¿Tienen información? Me encantan esas preguntas. Sí, no, me encantan esas preguntas porque
muestra que durante el tiempo de encierro, bueno, de cuarentena, hemos estado mucho más atentos a todo lo que pasaba frente a nosotros, no solamente en el mar, pero también, si te das cuenta, en tu casa, en el barrio, etcétera. Entonces, yo creo que esos avistamientos han sido, los delfines siempre han estado ahí. En el caso de estos animales, yo creo que, o sea, siempre los hemos visto recorriendo en la playa, pero ha habido un poquito más de conexión, la conexión que menciona Bruno, de nosotros que hemos estado en casa a esforzarnos y a pasar más tiempo mirando el mar, apreciando la naturaleza y restableciendo esa conexión que tal vez habíamos perdido porque la vida es rápida, porque tenemos que ir a trabajar, porque no estamos en casa, porque no tenemos tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, yo vi que postearon avistamiento de delfines, avistamiento de tortugas también. Entonces, creo que los animales siempre han estado ahí y me encanta que la gente se haya estado conectando mucho más y a otros niveles con todo lo que es mar, ¿no? Y tenemos, bueno, las personas que viven en Lima tienen una suerte única de que tenemos el mar muy cerca. Entonces hay que mantener esta conexión, hay que mantenerla. Y ahora con el tiempo de cuarentena, algo que quiero mencionar es de que así como apreciamos el mar y nos damos cuenta que tiene tortugas, delfines, creo que tenemos una responsabilidad ahora súper grande en ver cómo manejamos los residuos, como algo que mencionaba Bruno, los guantes, las mascarillas. Por favor, no los dejen tirados porque van a ir a terminar al mar si es que no los colocan en un recipiente y hacen un buen manejo de esos residuos, ¿no? Eso es algo para mantener en mente. Claro que sí, claro que sí. Esta es otra bonita pregunta y es para ti, Bruno. ¿Qué tanto ayudaría la creación de las reservas Mar Pacífico Tropical y Dorsal de Nazca? Yo creo que es importantísimo, como decía, que haya un tema de ordenamiento, ¿no? Y para mí, el que existan áreas marinas protegidas es clave para que en ciertos lugares del mar peruano y de la costa se priorice la conservación como uso. Tengan en cuenta además que en ambos casos, ambas propuestas han sido planteadas bajo una figura que es la llamada Reserva Nacional, que es una figura que permite que se realicen actividades pesqueras, por ejemplo. Y lo que va a permitir es que esas actividades pesqueras se realicen, pero siguiendo ciertas regulaciones que garanticen que se den de una manera sostenible, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo, por un lado, por el cumplimiento de metas internacionales que el Perú se ha comprometido en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Estamos muy mal en ese sentido, no digamos ni a 1% de nuestros mares protegidos y supuestamente tenemos que llegar a 10% y se nos está acabando el tiempo. Entonces, yo creo que ahí sería muy bueno que se tomen estas acciones. Y lo segundo, y hay que hablarlo directamente, la razón principal en el caso de en la zona del mar tropical de Grau, que no se está creando, es por una disyuntiva con el sector hidrocarburos, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante que estas discusiones puedan aterrizarse a cuáles son esos miedos en términos de regulaciones que en principio plantea el sector hidrocarburos que van a impedir el desarrollo, atacarlos uno por uno y llegar a una conciliación para que, si es que en este caso ya se dio la actividad, el derecho para aprovechar hidrocarburos de manera previa, poder permitir que se terminen esos trabajos de prospección y de exploración y poder garantizar que se pueda también crear esta área protegida en el norte que es tan necesaria. Ahora, más allá de la discusión sobre el tema de si se debe crear el área protegida o no, yo creo que en el caso del mar tropical de Grau, lo que sí se debe priorizar más ahora es la fiscalización y regulaciones netamente pesqueras que permiten que el área se maneje de manera adecuada. Esta es una zona en la cual se ha prohibido la pesca de arrastre, pero todavía hay con frecuencia pesca de arrastre en la zona. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de fiscalización, haya o no a un área protegida. Se espera que con un área protegida va a haber mayor presencia del Estado, pero ahorita ya tenemos la necesidad de tener presencia del Estado. Y por otro lado, lo que les comenté antes, ¿no? Que es que si es que ya
sacas de esa zona algunas artes y métodos que están siendo nocivos, como se ha mencionado, el arrastre o de repente el caso, dentro de las 5 millas, ¿no? O el caso del mismo cerco para consumo humano directo, que también compite con los pobladores que están promoviendo esta área protegida, como los pescadores de Cabo Blanco, el ñuro, los órganos, que usan otros artes y métodos de pesca que son menos, digamos, tienen un impacto ecosistémico menor que el cerco. Ya se va a comenzar a mejorar ese tema, ¿no? Lo mismo con el tema del turismo, hacer un turismo mejor regulado en temas de tortugas, ballenas, que esa es la zona en la que se realiza esta actividad, ¿no? Perfecto. Esta es una pregunta extra que me dicen que es para Joana, pero creo que puede ser para cualquiera de los dos. Existen normas que protegen las especies y regulan las tallas. Pero la pregunta es, ¿dónde y cómo denunciar este hecho y qué instituciones deben fiscalizar el tema? Sí. Joana, si quieres yo empiezo un poquito. Sí. Dale, Bruno. Mira, es bien interesante porque justo con Joana y su equipo hicimos un trabajo en conjunto para poder identificar cuál era el cumplimiento de las tallas mínimas en un punto de desembarque en San José, en Lambayeque, y en el terminal pesquero más grande de Lima, ¿no? En Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, lo que se encontró fue que aproximadamente más del 70% de las especies identificadas estaban bajo la talla mínima de captura. Entonces, hay un tema serio de cumplimiento de estas medidas. Si la pregunta es, ¿a quién le corresponde revisar estos temas? El Ministerio de Producción tiene un rol bastante importante en la supervisión de los terminales pesqueros y en los puntos de desembarque. Si es para pesca artesanal, los gobiernos regionales tienen una mayor responsabilidad. Los municipios encontramos que también tienen algunas normas para poder mirar si es que la venta de productos dentro de mercados cumplen con los pesos o tallas permitidas. Entonces, hemos visto que algunos municipios también están realizando actividades de fiscalización de estos temas. Hay un informe que pueden encontrar en la plataforma Wikipesca, que es el que justo trabajó Joana con su equipo. Pueden entrar en mardelperú.p y van a encontrar esa información como varias otras informaciones y estudios vinculados al mar peruano. Joana, ¿quieres complementar? Bueno, sí, yo entiendo que lo que quieren saber cuál es el procedimiento también de cómo hacer una denuncia, ¿no? ¿Qué canales usar? ¿A quién recurrir? Sí, como lo dice Bruno, lo ha explicado súper bien, pero creo que también pueden siempre contactar. Algo que es importante es de que si es que el Estado no escucha la voz de nosotros los ciudadanos, no tiene cómo saber que estas cosas suceden. Entonces es muy importante el proceso de hacer la denuncia y hacer el seguimiento de la denuncia, ¿no? Sí, a veces es un poco difícil entender cuáles son los canales, pero SPDA tiene una guía y puede aconsejarnos también de cuáles son los canales o los pasos a seguir, ¿no? Va a variar mucho, depende de si se hace con Produce o, bueno, también tiene que entrar Fiscalía. En algunos casos la Policía Nacional también está interviniendo, gobiernos regionales, pero sí es algo que si el Estado no escucha nuestros comentarios, no tiene forma de saber qué se está sucediendo. Entonces sí vale la pena seguir haciendo incidencia con el tema de denuncias. Sí, Jimmy, solo para complementar y para la persona que hizo la pregunta, o sea, hay dos vías, ¿no? Como ha mencionado Joana, hay una vía que es la administrativa y una vía que es la penal. Y según por dónde se procese la denuncia, ya sea por la fiscalía, en caso sea si siquiera vea como un delito penal, o a través de autoridades administrativas como los gobiernos regionales y Produce por vía administrativa o el municipio, hay diferentes vías. Yo lo que le recomiendo a la persona que está interesada es, hemos justo hecho una guía que establece cuáles son las medidas que pueden tener los ciudadanos para formular denuncias. Está también disponible para descarga en Wikipesca, entonces pueden entrar a Mar del Perú y van a encontrar justo ese caso con los artículos en concreto y quiénes son las autoridades que tienen que intervenir.
Y si tuvieran alguna duda, igual pueden escribirnos al equipo de gobernanza marina en la SPDA y con gusto podemos ayudarlos. Perfecto. Gracias, Bruno. Para ambos, ¿qué lecciones nos ha dado la pandemia y cómo debemos mirar en adelante nuestro mar, ahora con la nueva normalidad? ¿Quieres empezar, Bruno? Vale. Mira, yo enfocaría mucho el rol de los pescadores artesanales y de los pescadores en general, ¿no? Porque durante la pandemia han sido muy afectados y al mismo tiempo han seguido haciéndose a la mar para poder traer productos pesqueros para la población, ¿no? Entonces, yo creo acá que es crítico que se terminen ciertos procesos que estaban pendientes. Quienes han estado comiendo mariscos, por ejemplo, en esta temporada, pulpo, es importantísimo que se termine este reglamento que fue iniciado por Produce para regular la extracción de invertebrados bentónicos, porque a mí una de las cosas que me preocupa es que ya hay más de 6.500 personas que se dedican a esta actividad, y si es que no se controla el acceso de más personas post pandemia, puede ser que incremente el número de personas y las personas que ya venían dedicándose a esta actividad sean arrinconadas o se utilicen algunos artes que no son los adecuados y pongan en riesgo a las mismas especies, ¿no? En el caso de bentónicos, hay muchas personas que extraen estos recursos utilizando compresora, juca, básicamente es como una manguera por la cual te pasan aire comprimido, y la actividad puede ser bastante peligrosa. Entonces, a mí me preocupa que sin las medidas de seguridad adecuadas, haya más personas que por la necesidad entren a este tema, y es crítico que este tema sea regulado, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado hay un reto grande. Lo mismo para el tema de merluza, donde pescadores artesanales vienen haciendo esa extracción de merluza por años, pero no han sido formalizados por las normas. Entonces es clave que eso se termine, y que también como ciudadanos los que consumen pescado y mariscos sepan de dónde viene. Hay un estudio buenísimo que hizo también el equipo de Prodelfino con Oceana, donde se muestra que hay más del 70% de sustitución de especies en restaurantes. Yo fui a un restaurante antes del confinamiento y nos vendieron un pescado como si era corvinilla. Y nosotros nos quedamos, ¿qué cosa es la corvinilla? ¿Qué le llamarán corvinilla? Y todos hicimos un test adentro en la mesa, que todos trabajamos en temas de vinculados a pesca, y tres nosotros dijimos, esto es perico, ¿no? Y además nos encanta el perico. Pero hay un miedo a decirle que se está vendiendo perico, porque hace años se habló de que el perico no era bueno para la salud, por el tema de que tenía gusanos cuando se comía crudo. El perico es buenísimo, en la casa lo consumimos siempre, entonces creo que tenemos que también asumir mucho mayor responsabilidad y conocer más de dónde vienen los pescados, quién los saca, cómo los sacan, y hacer más visible esa trazabilidad de dónde viene cada pescado que consumimos y aprender más de nuestro mar, ¿no? Perfecto. A ver, una pregunta extra. Los pescadores artesanales han sufrido el impacto de la pandemia. ¿Cómo apoyarlos ahora y después de la pandemia? ¿Y qué se puede hacer a nivel de Estado y sociedad civil? Bueno, tal vez, como lo dijo Bruno, es el grupo de pescadores artesanales o sea, mencionábamos un poco de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y es una de las poblaciones vulnerables que ha sido bastante afectada, muy golpeada en algunos casos, con casos realmente que necesitan la atención de todos, de sociedad civil, del Estado, a todos los niveles. Porque además es el grupo, es el sector de la sociedad que da de comer a todas las poblaciones costeras, o sea, todos los restaurantes o todos los platos de comida que servimos en la casa o en restaurantes provienen de la pesca artesanal, y eso tiene que estar clarísimo para todos nosotros, ¿no? Como dice Bruno, que tenemos que saber de dónde viene nuestro alimento. Y sin los pescadores artesanales, dejaríamos de comer pescado, y esto es algo que no puede suceder porque el pescado es una de las fuentes de proteína con las que cuentan la mayoría de sociedades en la costa. Entonces, proteger a estas poblaciones vulnerables creo que es importantísimo. Como la pregunta lo dice, es una oportunidad
para prestar atención a estos grupos. Con la pandemia no hemos mostrado como a nivel mundial que no estábamos preparados para nada. Entonces ahora es el momento, es una buena oportunidad de poder identificar cuáles son estas poblaciones y tomar las medidas de precaución, porque esta situación es muy posible que se repita en los próximos años y tenemos que estar mejor preparados y ofrecer un marco de seguridad de trabajo mucho más en marcos formales, considerando los temas de sostenibilidad. El tema de la pandemia no se va a terminar el 30 de junio con la reactivación en la siguiente fase, no se va a terminar en unos meses, se va a terminar, vamos a seguir viendo los efectos de la pandemia en pesca artesanal por lo menos un par de años. Entonces tenemos que estar preparados en poder apoyar a estas comunidades porque es de doble vía. Ellos lo necesitan, pero nosotros también nos necesitamos a ellos para poder alimentarnos y bueno, además de la creación de puestos de trabajo también, ¿no? Sí, una cosa que quería complementar, Jimmy, es, a mí uno de los datos que me sorprendió hace unos años cuando hablé con un familiar que trabajaba en Macro, es que el 80% de los pescados que se vendían en Macro eran pescados importados. Eran básicamente basa y tilapia, ¿no? Y a mí me sorprendió porque decía, ¿cómo podemos tener un país tan rico en recursos marinos y que al final en la capital, en Lima, el principal producto pesquero que se compre sea basa y tilapia importada, supongo que de China, ¿no? Entonces, ahí lo que ha demostrado también la pandemia es, habían recursos, por ejemplo, en los municipios para poder comprar canastas, pero dentro de esas canastas no se podía comprar pescado fresco por las dificultades y por limitaciones además regulatorias que habían. Entonces yo creo que ahorita uno de los temas críticos es cómo innovar en el sector para que pueda haber un mejor procesamiento, para que pueda seguir esa cadena de frío, de congelados, ¿no? Y me ha parecido bastante interesante cómo han salido durante la pandemia varias iniciativas, emprendimientos de personas que están funcionando como intermediarios para llegar pescado a las casas, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante positivo y yo le diría, lo que ha mencionado Joana, es además de aprender más de esos pescados, relacionarnos más con esos vendedores que ayudan a vender con menos pasos de intermediarios ese producto que viene de nuestras costas, ¿no? Y aprender para qué se puede usar cada recurso, ¿no? Para qué se puede usar el bonito, para qué se puede usar la cachema, ¿no? Y un poquito de salirnos de los pescados usuales, de lenguado, corvina, y pensar de que si no son esos dos pescados, no es un buen pescado. Tenemos pescados riquísimos en el Perú y hay que aprender a utilizarlos y saber cómo se pescan y cómo conseguirlos de una manera local, ¿no? Perfecto. Esta puede ser una pregunta como fuerte de cierre. Se denuncia frecuentemente que embarcaciones extranjeras invaden nuestro mar para extraer recursos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Existe tecnología suficiente para evitar esto? Mira, hay una plataforma que es sumamente interesante que se llama Global Fishing Watch. Cualquier persona puede entrar a esa plataforma y utilizan imágenes satelitales para ver dónde están esas flotas extranjeras, ¿no? Hay embarcaciones extranjeras que entran al Perú, pero algunas entran con permisos debidos. O sea, hay que también decir eso. Hay una pesca realizada por embarcaciones extranjeras o de bandera extranjera en Perú de manera legal. Y una de las cosas que más se está cuestionando es la pesca de embarcaciones principalmente asiáticas, chinas, poteras, que son bastante grandes, fuera de las 200 millas, y con la posibilidad de que en ciertos momentos ingresen a nuestras costas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una vigilancia bastante estricta de estos temas, evitar que hayan transbordos, y yo sí les recomiendo que entren a esta plataforma Global Fishing Watch, y también hay un par de informes de Oceana que ha sacado sobre estos temas que les recomendaremos leer. Perfecto. Yo creo que solamente una cosa, quienes además necesiten más información sobre esto, la página de Prodelfinus es prodelfinusperú.org y además la Wikipesca es mardelperú.p, no recuerdo,
si no recuerdo mal. Ahí pueden encontrar información sobre todo lo que hemos estado compartiendo hoy día. Yo les agradezco mucho a ustedes, Joana, Bruno, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos seguido. Saben que pueden seguir Actualidad Ambiental a través de nuestro sitio web actualidadambiental.p. Estamos en Facebook, en Twitter, como Actualidad Ambiental, y estamos dejándoles además una pequeña encuesta justo ahora para que ustedes puedan comentarnos cómo nos ha ido con este programa. Entonces, nos vemos el próximo jueves a las 10:30 para una nueva conversación. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.